más históricos a nivel mundial. Estamos hablando del caso de Amityville, donde supuestamente un hombre de 23 años, Juan Andrés, habría asesinado a toda su familia, poseído por ciertas voces. Hoy día las investigaciones dicen que parece que de voces había bien poco y la historia sería otra. Si es que alguien no conoce la clásica película de terror de pasados los años 70, comienzo de los 80, perdón, que es El horror de Amityville, que luego tuvo un par de secuelas, probablemente sí conoce El Conjuro. La primera película, que está basada precisamente en este hecho y que implica como protagonista a este matrimonio, investigadores de lo paranormal, probablemente los más conocidos, que son la familia Warren, que explota su fama a través de programas de televisión, declaraciones, libros, películas, documentales y todo lo que te puedas imaginar con respecto a este caso, donde un joven de no más de 20 años decide, producto de unas voces en su cabeza, para lo cual podrían haber en ese momento tantas explicaciones de carácter psiquiátrico, finalmente el convenio popular determina que la casa está poseída, que hay espíritus furibundos, demonios quizás también, producto de una serie de rituales que se habían hecho a lo largo de las centurias y que finalmente él aniquila no solo a sus padres, sino también a sus hermanos. Hasta ahí, caso resuelto dentro del mundo de lo metafísico. Sin embargo, resuelto durante años. Décadas incluso. Sin embargo, incluso hasta el día de hoy, estamos hablando de una casa que promueve turismo paranormal, donde tú puedes ir y, bueno, bastante terrorífico. Esto existe en todos los países del mundo, como hacer la ruta de Jack el Destripador, etcétera, etcétera. Tú te paseas por las habitaciones donde se habrían cometido tan brutales parricidios. ¿Qué es lo que sucede acá? Es que finalmente hay una investigación paralela que trata de ponerle piso a tierra a esta investigación, y lo que dice es que quizás, como tú bien decías, Michael, esto más que un acto desde el más allá, podría tener que ver un asunto con la mafia, producto de adicción a las drogas y una vil excusa tremendamente orquestada, donde estaría el crimen organizado, quien cometió los crímenes, incluso un cura. Imagínate, no, si esto es una orquestación gigante. Sí, está muy interesante este caso porque, recordemos, es la casa más famosa de la historia, yo creo, sí, en donde habitó esta familia de un matrimonio con sus 5 hijos durante 9 años. Estos asesinatos que ocurrieron el 13 de noviembre del año 74 en esta casa colonial, como tú bien describías, Salfate, sí, de 3 pisos, en la localidad de Amityville, en Long Island, en el estado de Nueva York. Una casa que fue construida en el año 28, que ha sido, por supuesto, que escena para muchas películas, también muchos visitantes que van a hacer turismo allá, pero también hay, paralelo a la investigación que tú mencionas de la mafia, que ya vamos a entrar muy profundo en eso, Rick Osuna, que es un escritor estadounidense, él en el año 2002 lanza un libro llamado El caso de Amityville, reinvestigando los asesinatos de la familia DiFio. Una investigación bien exhaustiva que él había hecho recogiendo testimonio de los mismos vecinos, en donde se habrían dado cuenta que el caso se cierra y se condena al hijo mayor, a Butch, como el gran culpable de esta masacre de toda su familia, y que se pasaron por alto ciertas pruebas. De hecho, él, el escritor, ahí plantea varias hipótesis que tiene que ver, por ejemplo, que la hermana, la que seguía de Butch, que tenía 18 años, también habría estado involucrada en esta masacre. Queremos ir desmenuzando esa historia porque, claro, han pasado ya 50 años de eso, ¿cierto? Y la verdad es que todavía surgen muchas dudas, porque aquí podemos irnos al meollo de la familia, cómo era su conducta, cómo era la relación que ellos tenían. Se hablaba de una figura paterna muy violenta, muy posesiva, muy abusadora, mucha violencia intrafamiliar, consumo de drogas por parte de Butch. Entonces, al final, uno ahí puede empezar a unir cabos y decir, a lo mejor estas personas, estos hijos ya no daban más, necesitaban de alguna manera terminar con su sufrimiento, y encontraron esta otra idea que era igual de terrible a su situación actual. Ahí hay algo interesante. Entonces, desmenucemos esa historia. Ya, lo que pasa es que, Michael, generalmente, a ver, convengamos lo siguiente. Cuando uno habla de casos paranormales, ojo, y desde ya podemos decir que no es del todo descartable lo que en programas anteriores y lo que la gran comunidad que es asidua a estos temas configura, de que aquí claramente hay un asunto que tiene que ver con espíritus, con demonios, por ejemplo. Ok, puede que haya algo de eso también, y lo vamos a desmenuzar, como dice Monty, pero ¿cuál es la fantasía más recurrente en estos casos? Es que a alguien buenito, completamente normal, que es una postal de Disney, en algún momento tiene un encuentro con el horror y todo se desencadena en una masacre. Entonces, nadie pone en duda, porque es lo más
angelical en el entorno familiar termina siendo destruido por donde el diablo metió la cola. Y como dice Monty, aquí si empiezas a ver realmente bajo el agua, te das cuenta de que de bueno y sano la familia no tenía prácticamente nada. Y ahí es cuando uno tiene que comenzar a considerar que esto es cada vez menos raro, sin por ello descartar que haya algún proceso paranormal en medio de todo esto. O sea, sin lugar a dudas puede ser un poquito de todo. Lo que termina gatillando justamente todas las anteriores. Lo que termina gatillando tal vez este asesinato que comete este joven de 23 años, claro, no tiene que ver tanto con lo paranormal, pero sí era una casa que estaba muy cargada en su momento, tenía una historia justamente de personas que habían vivido ahí, que tenían relación con la magia negra, que habían construido casas, que habían muerto y habían sido enterrados ahí. Vamos a entrar a todos esos detalles sin lugar a dudas. Ahora, en este caso, Juan Andrés Alfate, nosotros hablamos del asesino, este joven de 23 años, Bach. No era una persona como uno podría definir una blanca paloma y siempre se supo. Era un adolescente bien conflictivo. Muy conflictivo. Que siempre tuvo problemas, justamente. Estamos viendo imágenes, me parece, de cuando fue detenido. Siempre tuvo problemas con sustancias ilícitas. Los vecinos desde siempre, y esto es bien curioso, los vecinos desde el minuto uno, porque recordemos que él llega a un bar, ¿cierto? El 13 de noviembre es cuando mata a toda su familia, y él llega a un bar gritando... Aún temprano, a las 6:30 de la tarde. Claro, de día, y él llega a un bar gritando así como, creo que le dispararon en mi familia, qué sé yo, van a la casa a ver, estaba la escena que todos conocemos, ¿cierto? Todos los cuerpos, muy prolijamente cuidados ahí, pero todos asesinados, y él dice, yo creo que esto es de la mafia, y él se lo llevan de alguna forma, la primera vez no lo toman detenido como un posible sospechoso, sino que lo toman detenido para protegerlo. Y desde ese minuto, desde el minuto 1, es más, diría yo, desde el minuto 0, es que todos los vecinos de inmediato dicen, esto no es la mafia, esto es él. Todos los vecinos de inmediato asumieron que este joven era quien había asesinado a su familia. Entonces eso, claro, de a poquito vamos uniendo las piezas de este rompecabezas, como decía Monty, de un padre tremendamente violento, de una madre violenta en lo psicológico y en lo físico, de una madre muy permisiva y de una madre que terminaba siendo víctima de toda esta violencia, entonces terminaba aceptando la violencia no solamente en torno a ella, sino que también en torno a sus hijos, porque anda tú a saber, probablemente no tenía herramientas para salir de ese círculo de violencia. Y un hijo de 23 años que tal vez para evadir toda esta situación era un adicto de aquellos y que todos los vecinos sabían que era una persona muy adicta. Todos estos componentes en los que justamente Rick Osuna, este escritor estadounidense, termina poniendo sobre la mesa más otros elementos que vamos a ir revisando. ¿Podríamos detallar de alguna forma cuáles fueron las conclusiones? ¿Cómo empezó a llegar Rick Osuna a este rompecabezas totalmente distinto al que nosotros teníamos en la cabeza, donde los fantasmas parece que forman parte de Juan Andrés Alfate, pero forman menos parte de lo que nosotros queremos, no son tan protagonistas como habíamos pensado? En realidad, en esta mesa de diálogo, en esta conversación, en realidad vamos a determinar cuánto es de porcentaje de incidencia la posibilidad de un factor paranormal. Porque lo que a todas luces es que lo humano, lo terriblemente de la condición humana, es lo que más está presente acá. ¿Qué es lo que pasa? Como bien decía Michael, quizás a estas alturas, 23, 24 años, Bach ya no tenía las herramientas de una autosanación o de querer redirigir su vida en otra parte. Lo que está en el camino. Exactamente. Y fíjate que la familia en general no tenía esa herramienta. Padre violento, abusivo. Ojo, atención con lo siguiente, porque esta es la verdadera postal de esta familia para muchos ideal que fue atacada por presencias paranormales. No. La verdad es que ellos ya vivían en un infierno particular que era relativamente un secreto que se mantenía dentro de su propio techo. Este muchacho, que en algún momento, siendo el mayor y que el que más prolongadamente fue testigo de los abusos de su padre, de una mamá que, no sé si en aquellos tiempos o porque simplemente era parte de su temperamento también, la verdad es que no intercedía mucho por sus hijos, en tanto los abusos físicos y psicológicos del papá. Los retaba, los golpeaba de manera desmedida. Estamos hablando de una década en donde la corrección con golpes físicos a los hijos, más que permitido, era hasta aconsejable, al punto donde los papás generalmente, estoy hablando ya de Chile, incluso firmaban acuerdos donde tú permitías que los profesores le pegaran a tu hijo. O sea, tú crías a tu hijo en un colegio y el profesor, el inspector, te le decía, ok, perfecto, ¿cómo se porta? Más o menos. ¿Se le puede pegar? Sí, pégale nomás. La violencia era parte de la educación era establecida. parte de la educación
corrección. Era una corrección. De hecho, incluso hasta constitucionalmente prácticamente eso existía. Se le llamaba corrección y permitía darle un palmetazo a un hijo para traerlo, digamos, para alinearle los chakras, como se dice actualmente. Entonces, de otra forma ahora. Mamá permisiva por el padre, padre violento. Un muchacho que, al ser el principal testigo, el que está más tiempo en la familia, decide incurrir en las drogas y en negocios ilícitos y claramente malas juntas. Y aquí viene el problema, porque al no tener una cercanía, un vínculo, tal como el libro de Osuna coloca, es que finalmente él dice, nosotros no le podemos entregar el cariño. Yo creo que no se hicieron esta pregunta, pero claramente no se querían hacer cargo, no les interesa, y para ellos un hijo tenía que ser derechito, cumplidor, y si no era así, era un problema que lo abandonaban. Y lo colocan en la milicia, que también se usaba mucho antiguamente, así como en la oveja negra de la familia, te va a meter, digamos, a hacer el servicio militar o cualquier cosa y ahí, digamos, te van a enderezar. Fracasó. Tan rebelde era, y entendámoslo acá un poco, no era para menos, o sea, digamos, la vida para él, para este joven, era un enemigo, o sea, solamente recibía golpes de la existencia, termina siendo expulsado de ahí porque ni siquiera el ordenamiento militar pudo traerlo por un buen camino. ¿Qué es lo que coloca este libro, Monty? Que en algún momento nos damos cuenta de que qué vida elige para sí un joven que sufre tanto, las malas juntas, y comienza en un acto de rebeldía primero y posteriormente con un descarrilamiento social total. Es descubrir que existe un puente salvavidas porque su familia está vinculada a la mafia, el negocio es cochino, y él dice, quizás mi círculo de pertenencia a esta familia que nunca tuve tiene que ver con los negocios oscuros que mis padres tienen. Es que se juntan. Y ahí se mete por esa puerta, la puerta ancha, sí, a la perdición. La tormenta perfecta. Se juntan varias cosas en este caso, porque Bach, en algunas declaraciones que dio a las autoridades, mencionaba esa parte de la historia que tú relatas, Salfate, que su familia tenía que deshacerse de cadáveres por encargo de la mafia, dando cuenta de que su familia tenía un acercamiento con la muerte. Limpiadores se les llama reducidores. Claro, y esa frialdad y esa brutalidad, esa sangre fría de simplemente deshacerse de una persona que ya no está con vida. Ahora, también este escritor, Osuna, apela a las confesiones de Bach, en donde él dice que todo esto lo esgrime como una forma de presión policial y de la brutalidad que vivió en el momento. Entonces acá podemos empezar a lucurar y a sacar varias teorías. O sea, este chiquillo de 23 años, de una familia quebrada, que tenía relaciones con la mafia, él por un lado era drogadicto, tratando quizás de evadir su situación, tenía ahí problemáticas con la hermana. Al final uno dice, son un montón de cosas que llevaron a que este personaje finalmente tuviera una versión que fue cambiando varias veces, y si después de eso lo sumamos a un abogado que ocupó justamente toda la teoría de los fantasmas para poder hacer un caso en su defensa, lo hace sin duda que un caso súper interesante también, y que por algo dio origen a tantas películas. Recordemos que cuando hablamos de lazos con la mafia, y creo que esto es importante definirlo, no solamente estamos hablando de lazos laborales, estamos hablando de lazos familiares. Claro. Se dice justamente que su abuelo materno era parte activa del grupo de la mafia, entonces no es como el negocio que encontré, no es el lugar donde fui a caer, es donde por herencia, de alguna forma, mi familia y yo tenemos que estar, lo que nos tocó vivir. A eso iba cuando tú no te sales de la mafia, tú no dices son tuyas, no es como a mí me meto por 6 meses y después me voy para la casa, no. Son parte de tu familia, es tu familia, es tu vida. Yo por eso hacía el hincapié en que probablemente Bach no tenía otra forma de vida, no tenía otra visión en su cabeza. Ahora, sí empieza, y ojo, esto es importante también tenerlo muy en claro, que el tema paranormal no empieza a sonar desde el minuto 1, empieza a sonar cuando él ya está detenido, justamente cuando llega este abogado que es un personaje importante y que le vamos a poner acento a él cuando se empieza a hablar del tema paranormal. ¿Les parece si revisamos cómo es el mismo Bach quien se refería justamente a estos ataques paranormales en su cabeza? Perfecto. Vemos unas declaraciones y seguimos comentando. We were really a close family, you know. It's a shame what happened, but it happened. Some priest was in the courtroom watching my performance on the witness stand. He felt that my performance, I had to be possessed by the devil.
Oye, ahí tenemos un hombre que está hablando, Juan Andrés Monti, pero que tampoco es muy complejo poder creer la ciencia cierta todo lo que dice. De hecho, en la prisión hicieron un perfil psicológico y dijeron que era un mentiroso compulsivo. Una conclusión que también Eric Osuna toma en su libro, también dice, son versiones que iban cambiando constantemente y es más, al final dentro de las últimas conclusiones el autor dice, básicamente Bach quería adjudicarse dinero de sus asesinatos. Quería terminar ganando plata. Cobrar el seguro. Cobrar el seguro, pero además después, cuando ya estaba todo esto hecho, que ha pasado muchas veces con el tema de la historia, claro. quería cobrar. Él, de hecho, Bach demandó a Osuna, a este autor, porque quería derechos, quería recibir plata de las películas, quería recibir plata, en ese caso específico, del derecho del libro. Sí. Entonces, era un hombre que ya estaba totalmente ajeno a los sentimientos. Un hombre que termina matando, algunos dicen, claro, por tema de la mafia, otros por salvarse de esta violencia familiar. Hay un punto aquí que deberíamos abrir el primer paréntesis. Los Warren. Vamos a llegar a los... No, sí, vamos a hablar de los Warren, pero primero preguntémonos nosotros, antes de llegar a los expertos de lo paranormal, entendiendo que, y esto lo digo con todo respeto, porque yo mismo he sido testigo de cosas impresionantes en personas que dicen tener algunas facultades especiales. Y sobre la misma tengo que aclarar que esto no es un supermercado de que tú dices así como, dime qué pasó, espérame, pasó esto. No, no, no. O sea, puede que puedan dar una cantidad extraordinaria de detalles y otras veces están tremendamente lejos con el norte corrido para otra parte. O sea, esto, así como resulta dentro de lo extraordinario, también hay veces, digamos, que tiene ningún vínculo con la realidad. Entonces, es como mantener ese personaje es muy difícil para alguien que puede tener una sensibilidad mayor. Dejémoslo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Abramos una pequeña puerta y entendamos qué tal si, mira, para que la gente vuelva a entender esto. Esta familia que está vinculada a la mafia tiene un trabajo muy particular. Ellos no usan su casa como bodega de alcohol pirata, cigarrillos vencidos. No tiene que ver con el negocio mismo, tiene que ver con algo infinitamente peor, que es aquellas personas que la mafia asesina porque se interponen en su camino, porque son testigos en tribunales, porque son la competencia, lo que sea. Ellos se encargan de hacerlos desaparecer. Hasta lo que entendemos, si bien se encontraron muchos cadáveres en la casa, son previos a la llegada de la familia, o sea, se ocupaba como un cementerio para ritos, etcétera, etcétera. O sea, que ya la casa está cargada. Ellos hacían desaparecer asesinatos de la mafia. Imagínate que en algún momento esos cadáveres hayan estado ahí, personas violentamente asesinadas, y que confiemos un poco en la energía esta vez y digamos, ¿qué tal si efectivamente existe un paraguas tétrico de mala vibra, pero ya a un nivel así superlativo, en este hogar, en donde sí se respira y sí se contagia quizás algún asunto, vamos a decir, de carácter demoníaco? Solo me toca citar a Gloria Menéndez, que es una psiquiatra norteamericana que se hizo muy famosa, que ella desarrolló facultades psíquicas y que dice, a mí me extraña cómo la gente que cae en ciertas adicciones o que tiene un grupo familiar violento, ella podía ver cómo se empezaba a infectar, así como de moscas, entidades que comenzaban a llevar a una tristeza, una depresión y a una violencia a los que estaban dentro de esa familia. Abro ese paréntesis porque hay una posibilidad que no se puede descartar.